Hay mujeres princesas. Hay mujeres heroínas. Pero también hay mujeres sin vergüenza. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a su canal Mujeres Sin Vergüenza. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos una súper invitada, una mujer que nos va a aportar mucho al tema que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar de la discriminación laboral a las mujeres. Tenemos hoy a Angélica García Andrade. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, hola, nuestras sinvergüenzas de siempre. Gracias. Y bueno, pues Angélica, platícanos un poquito de ti. Sabemos que trabajaste en el Instituto de las Mujeres. ¿En dónde más? Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues digamos que desde muy pequeña, saliendo de la carrera, yo soy trabajadora social, incursioné en este tema de la defensa de los derechos de las mujeres y ya después en general de los derechos humanos. Trabajé en la Comisión de Derechos Humanos y en el Consejo para Prevenir la Discriminación. Y pues casualmente en el Consejo me tocaba estar a cargo del equipo que hacía las investigaciones de quejas y reclamaciones de personas que habían sido agraviadas, que habían sido o que sentían que en un momento dado habían sido discriminadas. Llegaban ahí al consejo, las recibíamos, las atendíamos y de alguna forma con su relato teníamos que determinar si era o no era discriminación. Y bueno, no sé si empezamos a platicarnos sobre qué es la discriminación. Sí, claro que sí. Platícanos, cuéntanos qué. Pues mira, ¿cuál era el principal problema? Sí, la discriminación está, digamos que plasmada como una protección, como un derecho humano, así como un derecho llave o como un derecho que es como un paraguas que protege el resto de los derechos. Si ustedes se fijan en cada una de las leyes de aquí de nuestro país, todas empiezan con el principio de igualdad y de no discriminación, que esta ley es para todas y para todos, ¿no? Y que va a aplicarse para toda la gente. Entonces, bueno, a eso se refiere un poco, que es como un paraguas de protección de los demás derechos, pero no todo lo que nos pasa malo o que corresponde a un problema significa discriminación. La discriminación, dice la ley, es todo acto u omisión que es una distinción que no tiene justificación. Entonces, para empezar ahí ya hay como una serie de criterios, ¿no? Entonces puede ser algo que te hagan, pero también puede ser algo que no te hagan, ¿no? Así como los pecados, ¿no? De pensamiento, palabra y obra, y omisión, casi, algo así. Pero esta distinción que no se justifica, bueno, tiene que ser un trato diferente, que te traten de manera distinta y que no sea justificado. Por ejemplo, como cuando vas al antro y te ponen ahí que la cadena y no te dejan entrar. Y te dicen tú y exactamente, tú. Okay, exactamente. Y luego, bueno, esta distinción, si aparte de que no tiene justificación, es con base en alguna característica de la persona que puede verse, pero también que no puede verse, pues obviamente ya estaríamos ahí haciendo esas tres condiciones, ¿no? Un acto, una acción o una omisión que tiene como base distinguirte, separarte, segregarte, no darte algo. Con base en esta característica que puede verse o no. Características que pueden verse: el peso, tu estructura física, el color de piel, el género, no necesariamente, porque ya habíamos hablado de que las identidades ahorita están un poco revueltas, pero el color de piel, que es algo que sucede muchísimo en nuestro país, la estatura, etcétera, pero también características que no se ven como el pensamiento político, el religioso, el origen étnico, nacional, todas esas cosas. Y ahí estaba leyendo hace un rato antes de venir que la ley federal
abarca más o menos 26 condiciones, ¿no? Entre el sexo, el género, las preferencias políticas, la preferencia sexual, las discapacidades, la enfermedad. Hay muchos tipos de discriminación. Muchísimas. Entonces, ¿no? Digamos que hay muchos motivos por los cuales te pueden discriminar y están considerados ahí en esa ley, pero ahora sí que en el caso de las mujeres, ahí entra pues una serie de situaciones bien... Es como que es mucho más complejo, ¿no? En el caso de las mujeres, porque no nada más es la condición de ser mujer. No, a esa se le suman todavía más. Exacto, todavía se le agrega, ¿no? Por ejemplo, su condición étnica, ¿no? Exacto. El color de su piel, exacto. ¿no? El casada o soltera. Sí. O sea, entonces como que... La forma de vestir. Exacto. Con hijos o sin hijos, embarazada. ¿no? Y fíjense que es bien importante este tema para nosotros aquí en México, porque México está encabezando la lista de la discriminación laboral a la mujer de los países latinoamericanos. En México tenemos el 43% solo de mujeres en mercado laboral, y contra un 73% de los hombres que están en edad de trabajar. El 73% del mercado laboral de hombres y el 43% solamente de las mujeres. Entonces ahí ya vemos que pues sí tenemos una diferencia grande en cuanto a cuántos hombres pueden trabajar o trabajan en México y con la pandemia mujeres. Ahorita hubo también un retroceso porque muchas mujeres que estaban en el campo laboral ahora se están quedando en casa por la cuestión de los cuidados, de los hijos dentro de la casa, las personas adultas mayores como cuidadoras. Entonces hace poco también estaban diciendo que se contrajo, o sea que el porcentaje ahora es menor de mujeres que trabajamos o que estamos en el campo laboral en la etapa productiva, ¿no? Pero mire qué interesante dato porque en este caso estamos hablando de el trabajo reconocido, así es, formalizado, pero las mujeres siempre hemos trabajado y desafortunadamente en situaciones más precarias, porque las mujeres, o sea, sus hijos no tienen que comer y se salen a vender quesadillas, a vender esencias, a vender de todo, a vender cuerpo, también, ¿no? También, a vender lo que sea para sacar adelante a tu familia. Esos datos no están en las estadísticas. Porque no es un trabajo formalizado. Generalmente el trabajo de las mujeres está más precarizado, no está tan protegido, no se accede a esos espacios. No, incluso, por ejemplo, todos estos trabajos que no tienen un reconocimiento, o sea, no tienen acceso a ningún servicio. Exacto. O sea, no tienen derecho a una seguridad social, no tienen derecho a una pensión alimenticia, no tienen derecho a una guardería, nada. Entonces, y este sector, o sea, si tú lo ves, Angélica, es mucho más amplio, claro, que el que es formal. Exacto. Porque nosotros vemos los tianguis, la persona que está vendiendo las quesadillas en la esquina, todas esas personas, ¿no? Las que trabajan, ¿no? Muchas veces en las cocinas económicas y todo, que no tienen acceso a nada. Exacto. ¿No? Ahora, tú que tienes esta experiencia de haber estado ahí, en donde se generaban las denuncias, ¿cuáles eran las denuncias más frecuentes que traen las mujeres, ¿no? En cuanto a discriminación laboral? Nos platicabas. Yo podría resumir dos aspectos por los que se discriminaba a las mujeres en estos trabajos más formalizados, ¿no? Uno era la apariencia física, que siempre se condiciona a que tengan buena presentación, y la buena presentación siempre es como que se tenga cierta estructura física, cierta talla, cierto peso, cierto color de piel, cierta forma de cara, etcétera. Lo vimos con el caso de las azafatas, ¿no? Sí. Que se pedía una altura. Sí. Y decían, pero ¿cuál es el criterio? ¿Para qué? ¿Para qué necesitan ese? Exacto. El color de piel también es importante. El para qué, eso es lo nodal. Y la otra causa de discriminación muy frecuente en las mujeres es el embarazo. El embarazo. De hecho, cuando yo estuve en el consejo, sacamos una opinión jurídica que era como el máximo actuar del consejo, que era decir que efectivamente estaba ocurriendo esa situación, porque habíamos detectado ya muchísimos casos. ¿Y cómo se da esta discriminación? ¿Cómo se expresa? Bueno, primero, las mujeres cuando dicen que están embarazadas,
pues es algo que ya genera molestia en los trabajos. Es que ¿no? muy probablemente se sienta como si fuese una discapacidad, ¿no? Porque llega en un momento en donde no puedes laborar. Entonces pues ya te tienes lo que dicen pagar. como si fuera una Y discapacidad. genera ¿no? O sea, muchos, digo, sí genera muchas... cuando es algo muy normal. Sí genera muchas molestias en tu trabajo porque obviamente después de tener al bebé ya no puedes estar ahí los primeros meses, o sea, empiezas a tener otro tipo de Sí, pero responsabilidades. ahora que eso véanlo como patrón. le da al patrón Véanlo como incertidumbre, patrón. ¿no? Como patrón tú Sí, tienes que claro. pagar una serie de prerrogativas para Prestaciones, la sí, mujer tienes razón. antes y después. Y aparte, cuando nace el bebé, pues todavía más. Todas las Entonces eso Pero son te voy a decir, gastos que Angie, se al quieren otro ahorrar. lado, eso es algo que no se ha o no se quiere visualizar. Las mujeres que tienen hijos, que están solas, ¿no? Que son madres solteras, son las que cuidan más sus trabajos. Claro. Sí, ¿Por qué? porque lo O sea, yo necesitan. lo viví en mi juventud, ¿no? O sea, yo tenía mis hijas y yo tenía que trabajar todo el tiempo y yo trataba de ser muy puntual, de no Claro. faltar y si me exigían Claro. tiempo, yo tenía que dar tiempo porque Claro. estaba de por medio, ¿no? Mi La seguridad de tus ingreso hijos. y asegurar la estabilidad y la economía de mi familia, Sí, que eran porque mis en hijas, esta ¿no? sociedad siempre se le, o sea, digamos, a la mujer siempre se le inculca, ¿no? Que debe ser buena trabajadora, ¿no? Para poder tener estas condiciones o proveer en su casa, pero al mismo tiempo se le inculca que debe ser muy buena madre y tampoco debe dejar a los hijos solos, ¿no? Y entonces es una exigencia y es una sobreexigencia que otros hombres no tienen. Ya lo dijo nuestro presidente incluso, ¿no? Él dijo que prefería contratar mujeres porque los hombres eran muy faltistas, porque se iban el domingo, se echaban las chelas y todo, y entonces... Pero ya no también, Angie, en este Pero caso pues no son actos discriminatorios, porque no Total. tendría por qué ser esta gran diferencia entre Exacto. hombre o mujer en Claro. el aspecto de trabajar, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, Sí, en el aspecto, lo que tú dices, en el aspecto laboral, igual. O sea, yo creo que todas lo hemos vivido en alguna circunstancia teniendo un empleo formal, que tu sueldo generalmente es inferior al de tu compañero que ocupa el sí, mismo puesto, sí, claro. ¿no? Y además tienes que hacer una serie de esfuerzos, ¿no? Para tratar de mantener el nivel que el otro aparentemente tiene, pero que tú también tienes en este momento y que no te lo están reconociendo. Es que desafortunadamente ese tipo de discriminación no está documentada, ¿no? Hay muchas actitudes discriminatorias dentro del trabajo, dentro de las oficinas. Pero al final no de todos están- modos, bueno, sí te hacen pero que no algo están- documentado, pero que no te dicen es que te ponen un salario menos. Sí, no, o sea, pero no están menos que documentadas, la de me tus refiero a que compañeros, ¿no? en ningún O sea, lado dice... No hay estadísticas Ajá, no al hay una respecto, ¿no? estadística Sí donde hay. digan que te tratan diferente, que no te dan que no te ciertas quieren oportunidades. escuchar. Déjame decirte algo. Marta Nasua es una especialista feminista, trabajó con Amartya Sen, el padre del desarrollo humano, el que tiene esta creación de los índices de desarrollo humano. Ella hace un estudio a nivel mundial en donde comprueba esto. En todos los países del mundo existe esta situación. A las mujeres por el mismo puesto se les paga menos. O sea, existen ¿Por esos, qué sería eso? Por existen las esos mismas datos, horas de trabajo. existen se les esos paga datos, menos. pero también están no visibilizados, Ok. porque no conviene, finalmente no conviene que algo así Pero se fíjate sepa que al también. final sí conviene, porque yo vi un dato, por aquí me encontré un dato bien interesante que habla de que si las mujeres pudieran trabajar en igualdad de condiciones, si hubiera igualdad de condiciones laborales para la mujer, el PIB mundial aumentaría en el 26%. O sea, un 26% habría de aumento si se le permitiera a la mujer, se le dieran esas mismas condiciones. Entonces a todos nos conviene. Bueno, convendría. a todas las conviene. mujeres nos conviene. También a los hombres, porque Pero ellos incrementar no lo el ven PIB en un así. 26%, Obviamente, si no, no habría esa oye, por favor, discriminación. ¿no? Sí, claro. Bueno, pero esto también son malos- tiene que ver mucho con las culturas. Claro, hay una O sociedad. sea, hay una sociedad cultura. hay una sociedad machista que Sí. siempre ha tratado de mantener, ¿no? Bajo cierto sometimiento a la mujer en todos aspectos. Por supuesto. Porque cuando una mujer, Angie, empieza a despegar en lo económico, el hombre empieza a sentirse que está siendo Minimizado. menospreciado, Así es. ¿no? Y entonces, hasta en la misma familia, ¿no? ¿Qué creen, chicas?
tenemos que hacer una pausa. Este va a ser nuestro primer capítulo. Muchas gracias. Una pausa y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante en el siguiente capítulo.